Segunda evaluación, primer término 2012. Tema 1, longitud del teleférico. Entonces dice, la trayectoria de un teleférico está definida por la curva que tiene los puntos X y F de X, según la tabla que se muestra a continuación. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 tramos o 5 puntos. F de X son las diferentes alturas a las que está el cable colgado. Para calcular la longitud de dicha curva se debe usar la integral. Dice, la fórmula es raíz cuadrada de 1 más la derivada de la ecuación elevada al cuadrado y eso integrado, ¿no?, en el intervalo A y B. Entonces, la pregunta A corresponde a aproximar el valor de la derivada usando los puntos. Luego se calcula el valor de la longitud del cable del teleférico usando la fórmula del integral. Para hacer el integral yo necesito trabajar con los valores de la primera derivada. Para visualizar el ejercicio podemos hacer la tabla e insertar una gráfica de línea allí que nos muestre la trayectoria del cable. Para poder trabajar esta ecuación y encontrar la longitud completa del cable, necesitamos hacer el integral de una derivada y no teníamos el valor de la derivada. Entonces, una opción es que usted coja estos puntos, saque el polinomio de interpolación y trabaje con el resultado del polinomio de interpolación y obtenga la derivada. Pero si ya obtuvo la derivada utilizando el método analítico, entonces ¿por qué no sigue utilizando el método analítico para integrar, ¿no? Entonces, en este momento no queremos pasar por el método de interpolación, sino queremos calcular aquí los valores de f' de i. Entonces, vamos a plantear aquí lo siguiente, tratando de hacer la forma de ilustración gráfica. Y entonces lo que se propone aquí es sacar la derivada de la función en este punto. Puedo utilizar un paso hacia adelante para tratar de estimar cuánto iba la derivada por aquí. Entonces utilizo este triángulo. La derivada será la misma pendiente de la recta de la hipotenusa que tiene ese triángulo. Entonces será igual a f, un paso adelante, menos f, paso de referencia, dividido para el delta x. Debería ser igual a esto, sería igual a esto menos este valor que está aquí. Entonces me dice que la pendiente es menos 2. Tiene sentido porque el negativo me indica que el cable está cayendo. Entonces ahora necesitamos la derivada en el siguiente punto. Entonces nuevamente aplico la misma fórmula y tengo el siguiente triángulo. Aquí lo que tengo que hacer es igual a el delta y, que es este menos este, dividido para el delta x, que es este menos este, ¿no? Entonces aquí tengo una pendiente positiva. Aquí voy por la derivada en el primer punto y la derivada en este segundo punto. Ahora vamos a sacar la derivada en el tercer punto. Entonces tendremos un triángulo muy semejante al que teníamos hace un momento, valores diferentes, y esta fórmula va a ser la misma. Si queremos la derivada en el siguiente punto, voy a tener un triángulo muy semejante al anterior, ¿no? Y podría haber sacado la derivada hasta aquí. Si ustedes recuerdan el tema de diferencias finitas divididas, para cuando hicimos interpolación, usted va a recordar que si quisiera evaluar eso en este punto, ya no sería posible porque no tengo un punto hacia adelante sobre el cual evaluar. Eso implicaría que no tengo cómo sacar este valor hacia adelante. Voy a poner aquí un punto encima, un poco más grande y que esté rellenado de amarillo. Ahí no tengo ese valor. Así no lo tengo, pero sí me pidieron que integrara entre A y B. La fórmula que tiene el problema está presentado aquí, dice integral en todo el intervalo. Y yo no tengo, entonces si no tengo la derivada en el punto B, ahí vamos a tener algún problema, ¿no? Es que ahí es donde sirve la parte de derivadas con puntos hacia adelante, derivadas con puntos hacia atrás. Porque si este punto ahora es el que necesito el valor y yo no tengo más puntos hacia adelante, opto por mirar hacia atrás y tomar un punto hacia atrás. Entonces los puntos que van a intervenir para esta derivada será este como referencia y ahora es un punto hacia atrás. Y aplicaría la siguiente ecuación. Para el numerador sería este que está más adelante menos este que está más hacia atrás. Eso sería mi delta y. Dividido para mi delta x sería este que está más adelante menos este que está más hacia atrás. Digamos que es la mejor aproximación, dado que no puedo proyectar hacia adelante valores. Utilizo el mismo triángulo que tenía para cuando tomaba en este punto la derivada hacia adelante. Y de esa forma tengo los valores de la derivada de la función en todo el intervalo.
Ahora sí, si tengo que aplicar la función para la longitud, usted va a tener que, para hacer el integral que se está pidiendo, la función es raíz cuadrada de 1 más el valor de la derivada elevado al cuadrado. La función que hay que integrar aquí es la raíz cuadrada de 1 más el valor de la derivada, que es este que estoy marcando en este momento en la celda C9, elevado al cuadrado. Aquí el símbolo elevado es el sombrerito elevado al cuadrado. Entonces, ese es el valor de la función que hay que integrar en este punto. Si utilizamos la misma fórmula con todos los puntos hacia adelante, vamos a obtener aquí, ¿no?, la raíz de 1 más este valor elevado al cuadrado y así sucesivamente. Comprobamos que todos tienen datos. Aquí lo que he hecho es calcular esto como esta parte como FDL. Entonces, este va a ser nuestro FDL. Ahora sí, el integral. Los h son constantes. ¿Qué empezamos a hacer? Sugerencias. Simpson de 3/8 y un trapecio. A ver, entonces nuestro h era 0.25. Entonces es 0.25 dividido para 8 y es constante todo para hacia la derecha. Multiplicado por FDL, una vez el primero más 4 puntos. 3 veces. 3 veces este de aquí más 3. más este de aquí, más una vez el cuarto punto, más un trapecio. Entonces el trapecio era con un h de 0,25 multiplicado por estos dos valores de aquí sumados, dividido para 2. Aunque como son iguales, podría ser incluso hasta un rectángulo, pero dejémoslo con la fórmula del trapecio. Entonces nuestro integral nos dice que la longitud del cable es de aproximadamente 66 metros, 66 metros y medio. Revisemos nuestro resultado si es coherente. Usted tiene aquí una altura de 25, ¿no? Y al otro extremo tiene una altura de 75. Entre 25 y 75 hay 50 metros, ¿no es cierto? Entonces, si esto no tuviese esta parte hacia acá, usted tendría un cable que tiene que subir los 50 metros, ¿no? Con lo que tiene que hacerle la extensión hacia un lado, sí es viable que esto tenga más de 50 metros. Si usted no consideraba el último valor, no le sacaba este último punto, se iba a obtener ahí 55. Entonces, ese es el resultado, la respuesta que nos estaban pidiendo, cuál era la longitud del cable que estaba colgando ahí en el teleférico, de ese tramo, entre A y B. Sí, profe, repita la parte donde saca FL. Esta Sí, era debajo, básicamente definir qué era esta parte de aquí. Quería definir esto como FL. Entonces, este FL iba a ser todo esto que iba dentro del integral. Entonces, ahí apliqué la fórmula, que era raíz de 1 más la primera derivada elevada al cuadrado. Entonces, yo obtengo el valor de la primera derivada de la fila anterior, ¿no? Entonces, tomo este punto, que es menos 12, lo elevo al cuadrado. Ese iba a ser FL, la función de esta parte del integral, en esta casilla. Aplicábamos la misma función en el siguiente punto, y luego en el siguiente punto, y luego en el siguiente punto, y así obteníamos los valores que iban a estar dentro del integral. Entonces el integral funcionaba solamente sobre los valores de FL. Gracias, profe, ya entendí. Entonces aquí teníamos 3/8 más un trapecio. Aquí obteníamos el valor final como 66,51. Entonces, bienvenidos a la siguiente parte de los ejercicios. Ahora ya no nos preocupamos solo en integración, sino que ahora nos preocupamos también de cómo obtener la parte de diferenciación numérica. El tema de que si es hacia adelante o si es hacia atrás depende de lo que necesitemos aplicar en el ejercicio. Entonces vamos a notar que no es una cosa muy complicada de tomar un criterio para decidir qué puntos van a intervenir en la solución de nuestro problema de forma numérica.